Con paso firme. Estás escuchando Panamá en Directo. Síguenos en nuestras redes sociales como @Panamá en Directo. La información ágil y veraz. Son las 6:21 de la mañana, el cielo está nublado, llueve en algunas zonas de la ciudad capital. Profesor, muy buenos días. Buenos días, señor Gonzalo Lázari, joven Melissa, disertadora. Buenos días. Señor Icar, buenos días. Buenos días, allá ya veo que está la joven Cristi Ramírez allá del otro lado del Atlántico. Buenos días a los amigos de Onda Chiricana y de Vox, así como a los que nos siguen en las redes sociales. Ya se dijo, hoy jueves 3 de julio de 2025. La mañana gris hoy, ¿no? Pero de tranquilidad total. Total. ¿Qué se cuenta, Icar? Todo tranquilo, ¿no? Me encanta el día. ¿Sí? Me encanta. Usted siempre es así como lúgubre. Sí, porque no hace calor. ¿No hace calor? No. Ah, bueno. Pero la humedad está violenta. Sí, horrible, espantoso. Está violenta. Cristi, ¿qué cuenta? Buenos días, ¿no? Aquí yo escuchando, acá también el calor ha estado horrible. ¿Todavía? No sé si todavía, hoy mejoró, pero no sé si han leído los titulares que en toda Europa hay una ola de Sí, calor sí. brutal. Obviamente acá no siempre nos toca mucho menos de lo que les toca a España, a Francia o Italia, pero seguimos en plena ola de calor en Europa. Y aquí la gente no cree o no ha encontrado el aire acondicionado, entonces se siente un poco más. Bueno, y hay gente que insiste en que el cambio climático no existe, ¿no? Que no es real, Sí, que es yo un no sé invento. cómo uno no puede ver, sobre todo los últimos veranos de Europa, y no pensar que el cambio climático existe, pero al mismo tiempo, por un lado, es que no hay suficiente verano, como pasó en Inglaterra el año pasado, que no hubo verano, llovió todo el verano, y ahora que estamos teniendo una ola de calor. Yo estuve en España la semana pasada, y la verdad es que el calor era insoportable. Acá estuvimos rondando los 35 grados, que para el Reino Unido es bastante, pero España estaba rondando, Madrid estaba rondando los 40 casi, creo. 40 grados ha registrado París, 40.1. Sí. Todos. Está fuerte. Y como digo, acá no hay aire acondicionado, entonces siempre uno ve los reportes de la gente que lastimosamente fallece, los incendios ahora van a empezar. Se ve un poco todos los años, solamente que cada año con más profundidad. No existe el aire acondicionado. Yo aquí en mi casa le pongo hielo y pongo el abanico, y el hielo al frente del abanico, para que refresque. Pero yo no recuerdo, Icar, que aquí hayamos llegado a esas temperaturas. De Ah. 40. No, 40 no, profe, por Dios, no. Pero sí. En 30 y tanto ya no estamos zancochando. Sí. Pero no Pero recuerdo. pero hay una diferencia. 40 grados con el nivel de humedad en Panamá, yo no me puedo imaginar qué es eso. Acá estamos hablando de 35, 34, Sí, incluso pero 40 seco. grados Pero secos. seco, sí. Secos. 40 grados con la humedad de Panamá, yo creo que no sé, no sé, Insoportable. no me lo puedo. Horrible. Mira No, que a Icar le da una vaina con 40 grados Oye, pero centígrados. tú- A usted le da una... No, A usted le da... no, No, señor. yo iba a hacer referencia a lo de la asamblea. No, usted se el estaba martes. muriendo. Tú me viste, Usted se estaba muriendo. tuve que ir a buscar un abaniquito Y eso prestado. que estaban sentados. Es que y no uno es que eso, está Meli. dizque, de aquí para No es para eso, allá. era la humedad. La humedad era una cosa espantosa. La gente entraba a la Claro. sala de prensa, cogía un poquito de aire y después salía y decía, voy, la humedad era una cosa... No. Tenemos llamada, buenos días. Horrible. Hola, buenos días. Buen día. 40 grados sí hay en Panamá registro en Soná, David, Santiago de Veraguas hay registro de mediodía a la sombra al aire libre. Sí hay 40 en esa zona. Saludos. Gracias, amigo. Bueno, Yo, pensándolo bien, no lo dudo de lo que dice el amigo. Sí. Porque es que una vez yo estaba en una transmisión en David. Tuve que ir a un almacén a comprar una camisa. La vez que fuimos para el debate, para el segundo debate, estaba insoportable en David. Tuve que ir a comprar una camisa, un almacén. No, profesor, a mí sí me sudar. incomoda Yo quedé- espantoso. Que tú sudes así, sudes
como el burro, después el sudor se te seque, para mí eso ¿qué va? O sea, yo Icar tengo en la asamblea era vieja. Ajá. Usted- Aquí le dicen que Icar en la asamblea era vieja en velorio de morado. yo tengo que poner aquí algo de perspectiva Ajá. cuando yo hablo de 40 grados que una vez me agarró acá en Londres, o los 40 grados que me acaban de agarrar, creo que casi en Madrid. Esos 40 grados se sienten como un al mediodía relativamente normal en la ciudad de Panamá en invierno. O sea, a lo que digo es que sí la temperatura está más alta, pero yo creo que la sensación térmica en Panamá con la humedad o sea, es equivalente a lo que tú piensas de 38 o 40 grados. Yo no me puedo imaginar, como digo, los 40 grados en la ciudad de Panamá, un agosto con humedad, para mí es inimaginable. Dice que le diga a Cristi que menticol y abanico, que se pongan menticol y luego el abanico enfrente. Col. Sí, Claro, y sí. eso refresca. Tienen una sensación de Sí, frescura, Ajá. pero en segundos se te va. Bueno, Sí. lo que mi papá hace es que se pone, es el menticol en un pañuelo, Ajá. y como él es calvo aquí, él se lo pone ahí. Ah, bueno, a mi papá Y ahí se mojan unas refresca. toallas y se la ponen aquí el Ajá. cuello y así. Ajá, pa- aquí, ajá. Aquí en sí, la frente. Tiene movilidad y él se reducida del refresca. 90%, así que también es adulto mayor, los 22 años, así que... Aquí el tema, una pregunta que yo siempre me hago cuando hablamos de esto es, uno, si esto es reversible, y dos, si la respuesta fuera sí, ¿cuánto tiempo tomaría reversar esta realidad? Si es que es reversible. Porque yo siempre digo, lo que me explicaba Ned Quinn en una ocasión, dice, profe, créeme que en Los Santos no va a llover, porque ellos han matado el ciclo de la lluvia. ¿Y por qué lo han matado? Por la tala indiscriminada de árboles. Sí, pero es que yo estuve la vez pasada viendo un reportaje en Colombia. Yo no sé si era Cali, Bogotá. Era una de estas ciudades muy conocidas de Colombia, que hubo un plan agresivo de sembrar árboles para bajar la temperatura. Yo no sé si sea reversible, pero yo creo que tal vez puede mejorar un poco. Más no Pero bueno. creo que el cambio climático Bueno. como tal de lo que está pasando se pueda revertir. Pero fíjense lo que dice el amigo Pablo Ábrego en el YouTube. Dice, aquí en Corea, en verano, llega a más de 40 grados y con humedad igual o peor que Panamá. Saludos a O sea, Pablo no. Ábrego. Saludos, ¿no? Pero lo que pasa es que, Mary, más allá y lo que el tema que es reversible, había muchas cosas y hay planes que se han hecho a nivel mundial de cosas que se tenían que hacer, que se tenían que reducir para reducir el ritmo que iba el cambio climático. Y lo que pasa es que hoy estamos viendo a nivel mundial, por otras razones, un cambio completo, o sea, muy importante acerca de la retórica que sale de los líderes con respecto al cambio climático. Por ejemplo, Gonzalo estaba hablando del presupuesto que se acaba de aprobar en Estados Unidos, que es una cosa extraña, porque no solamente es que están revirtiendo mucho de las políticas que se habían tratado para invertir en energía renovable que contamine menos, sino es que se le está dando una serie de premios a las industrias que más contaminan, que es como el gas. Entonces, vemos que además, no solamente es que requería un esfuerzo colectivo, que es muy difícil, de parte del mundo entero, sino es que hoy vemos que hay líderes que han llegado con la idea de incluso socavar el poco avance que había. Entonces, es complicado. Yo creo que al final la tecnología va a poder, la innovación es lo que va a poder tal vez crear ese vacío, pero vemos que además políticamente hay menos apetito para el tema de las políticas más verdes, ¿no? Con el fin de reducir el cambio climático. Bueno, hablando de eso, De los verdes. de las políticas verdes, estuve conversando con alguien el día de ayer que hace estudios y trabaja de la mano con estudios estos de tipo encuestas. Hasta ahora, ¿usted sabe cuál es el ministro mejor valorado, profesor? No, no sé. Juan Carlos Navarro. Juan Carlos Navarro. ¿Y usted sabe por qué? Porque es el que más se ve. Sí, obvio. No me sorprende. Si así fuera, Es el que- es el no me que- sorprende, pero también depende de cuáles son las encuestas. O sea, No. A ver, esto es, lo que me dicen es, no es un tema de positivo o no. O sea, obviamente hay un tema de carga positiva, pero lo que me decía esta persona, mujer ella, es, Juan Carlos Navarro tiene un apoyo, digamos, entre
las personas que consultamos, no por lo que haya hecho, sino por cómo él se vende en las redes sociales. El señor está todo el día Ni lo recorriendo un discute. río, de Correcto. todo, o sea, Ahora, él tiene ya un caudal de hace muchos años. Fue 2 veces alcalde. O sea, ya. claro, fue pero Candidato a presidente. candidato presidencial, fue dirigente de un ente de conservación, Ancón. O sea, es altamente conocido el no, señor. a ver, Imposible no verlo, ¿no? no, obviamente el señor es muy conocido, de eso no se trata, pero por ejemplo, yo le voy a decir algo, Ajá. pero la forma en cómo él se vende en redes obvio. sociales, Sí, la tiene que comprar. la gente lo compra porque el señor está metido en un río con las botas, hablando del Bueno, tema. yo lo entrevisté el martes. Yo nunca lo entrevisté, siendo ministro, ¿no? Lo entrevisté el martes y bueno, cuando empezamos la entrevista me dice que yo soy el ministro más orgánico que hay. Que no es lo mismo que el más organizado. Exacto, orgánico. Y claro, vamos a hacer una entrevista orgánica, porque yo soy el ministro más orgánico que hay. De hecho, ahí está la grabación. Yo dije que no entendí, pero bueno. ¿Cómo que orgánico? Pero para mí tiene sentido, porque nosotros lo que hemos dicho, que es parte de lo que tal, todo lo bueno como de lo malo del actual gabinete, es que muchos de los ministros actuales no son políticos, no tienen experiencia en política y en gran parte les ha hecho falta manejo político, mientras que Juan Carlos Navarro es un perro viejo de la política. O sea, ni para bien ni para mal. Es una persona que no solamente sabe de su ministerio, porque tuvo muchos años liderando realmente Ancón, sino es que lleva más de 20 años en política y entiende el manejo comunicacional Sí. y de política que a muchos ministros yo creo que les hace falta. Y no es una crítica a los otros ministros, simplemente que la No. carrera que han hecho muchos de estos ministros no tenía nada que ver con política, mientras que lo que ha hecho Juan Carlos Navarro en los últimos 20, 25 años es hacer política. Lo que pasa es que, fíjese bien con su comentario, Cristi. Yo no sé si usted vio el video. Pero hay un video de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, ex primer ministro de Países Bajos, que publicó en redes sociales unos días antes de la reunión de la OTAN allí en La Haya. Y el video es totalmente dirigido a los jóvenes. Movimientos de cámara, el señor caminando por las oficinas, mire, aquí tomamos café, aquí. O sea, mucho más servicial y mucho más conectado a ese joven que tal vez no le importa y no le interesa el tema de la política. Yo lo que creo es que, amén de todo lo que ustedes dicen con respecto al señor Navarro, que es un viejo, un zorro y todo lo que sabemos de él, además altamente conocido, el manejo que él ha tenido de redes sociales, que hoy en día es muy importante, es positivo para la gente que sabe de ese tema. Sí. Yo, por ejemplo, poco veo en redes sociales de Felipe Chapman, pero es otro perfil, es un señor más técnico, tal vez no le interese el tema comunicacional en redes sociales o las formas de él, digamos, no son enfocadas hacia allá. Pero si lo podemos ver del secretario general de la OTAN, lo podemos ver de entes técnicos aquí en Panamá. A veces no cuadran, ¿eh? A veces claro. son como muy... Yo me acuerdo cuando el señor Rómulo, ¿se acuerdan que el señor Rómulo empezó a hacer un montón de TikTok con las hijas? Y las dije, en serio, o sea... Y hay otros que, bueno, les sale natural. A mí me gustaba. Orgánico. A mí me gustaba ver al señor Y Rómulo. él no con lo sus quiere hijas. hacer. Y entonces Edwin Enrique no lo quiere hacer. ¿Y le gustaba? ¿Le parecía Porque interesante? dice Sí. que él sí sale ridículo. Me parecía. ¿Por qué no sale en TikTok Lo usted? de Rómulo con sus hijas, a mí me gustaba verlo. Sentido de familia, sentido de padre de familia. Estamos Las haciendo hijas. política, profe. usted A mí me sabe. gustaba verlo. Yo no creo que Había gente que lo Pero- criticaba, que decía ridículo. A mí no me pareció nunca. Dijo, ¿verdad? Y además, Pero también- desde el punto de vista electoral, tengo entendido Pero por que supuesto. conectó con ese segmento. Rolling Por lo with de the las Roots, hijas. me acuerdo. Sí, Sí, claro. lo de las hijas. ¿Y usted por qué no lo hace, Pero yo profe? creo que Pero yo, también ¿por depende qué? mucho del trabajo que uno está haciendo, ¿no? Y para qué lo está haciendo. Yo no siento que el trabajo de Felipe Chapman ahora, en mi opinión, no me parece que él está buscando una carrera política más allá de hacer su trabajo en este momento. Me puedo equivocar, pero no me parece que ese es el perfil. Y segundo, yo creo que aquí lo hemos dicho siempre, más allá de la comunicación de cada ministro, que es importante, ahora no todos los ministros son igual ni tienen las mismas aspiraciones, yo creo que sí lo que debería haber, por muchos casos y por muchas razones, es un mejor manejo de redes sociales para poder comunicar por parte del gobierno central de José Raúl Mulino, Ahora- como gobierno. Claro, ¿no? pero, Más pero, allá ahí- de eso. pero Cristi, usted dice Felipe Chapman no es el perfil. Eso está muy claro. Pero ¿cómo se puede transformar a que sea un perfil
en donde se le hable a los jóvenes en redes sociales que sea de manera Bueno, didáctica. esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Pero aquí la clave para los que alguna vez en la vida hemos pasado por el servicio público, yo ni tengo que ver la encuesta que Gonzalo nos refiere para imaginarme que Juan Carlos Navarro como ministro de Ambiente pudiera estar bien calificado, porque está haciendo uso de las redes sociales. Las botas, el sombrero de Indiana Jones, incluso la vestimenta que él proyecta a través de las redes sociales. Y cuidado, que a lo mejor está metido en el tema del río aquel, del riachuelo acá, de esto, o también puede que tómame la foto, súbela y vámonos. Pueden ser las dos cosas, que esté metido, y yo creo que es más lo primero que lo segundo. Porque él sabe de las dos cosas. Es una tontería no reconocerle eso a Juan Carlos Navarro, como dice Cristi, tiene una experiencia, tiene un kilometraje político real. Pero, y este es un pero positivo, cuando tú ves a un ministro en esa actividad permanente de voy al río La Villa, voy al río Bayano, voy al lago aquel, voy a la finca esta a ver cómo está la situación, voy al medio ambiente, tú dices, espérate, ¿y a qué hora atiende la burocracia del ministerio? Porque en este país los ministerios son una ñamería en materia de burocracia. ¿Qué ha logrado? Bueno, porque es una designación del presidente Mulino, no es una designación del ministro. ¿Qué ha logrado Mulino con Juan Carlos Navarro? Armar una mancuerna inteligente y positiva en la que el viceministro de Juan Carlos Navarro es quien está llevando, desde mi lectura como observador, el día a día del ministerio de lo que significa la burocracia estatal de este país. Es decir, los permisos, la tramitología, la modernización del ministerio, verificar que todo el mundo esté cumpliendo con su lado, porque si tú estás mucho tiempo en la calle, te están goleando en la burocracia. Si están atendiendo a la burocracia para que no te goleen, desatiendes la calle. Entonces, con la designación de Mulino, Juan Carlos Navarro como ministro y Oscar Vallarino como viceministro, allí sí se logró una mancuerna pues dinámica que garantiza que el ministro pueda estar en la calle haciendo su labor y que el viceministro pueda estar garantizando que efectivamente el ministerio está funcionando. Porque si no, créanme que se lo come el tigre. Y eso, créanme que en este país tan pequeño que es, no es fácil lograr que el ministro y los viceministros, él o los viceministros, hagan clic. No es fácil porque a veces hay viceministros, hay personas que nombran de viceministros y llegan con la motosierra. Este ministro no hace nada. Tuvieras como para todo. Y lo dicen para serrucharle el piso, para sentarse en la silla de ministro. Eso ocurre a cada momento en este país. Por lo que tengo entendido, eso no es lo que ocurre en el Ministerio de Ambiente. Por el contrario, muy por el contrario. Hay la garantía de que la institución y la burocracia ministerial funciona y funciona como un relojito, según me han dicho. Pero en fin, esa es parte de la realidad. En Panamá en directo, el profe opina. Seis 40 minutos. Quiero refrescar para beneficio de nuestros oyentes una lectura que dimos aquí hace varias semanas atrás. Porque lo que estoy viendo en la Asamblea no hace otra cosa, en tan solo un día de sesión ordinaria, que generar una expectativa falsa. Y me refiero a la llevada y traída Ley 462. La Ley 462 es una ley orgánica. Y escuchen ustedes, amigos oyentes, lo que dice el capítulo 2 del título constitucional que tiene que ver con el órgano legislativo.
Capítulo 2, formación de leyes. Artículo 164. Las leyes tienen su origen en la Asamblea Nacional y se dividen así: A, orgánicas y B, ordinarias. Orgánicas, las que se expidan en cumplimiento de los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del artículo 159. B, ordinarias, las que se expidan en relación con los demás numerales de dicho artículo. Artículo 165. Las leyes serán propuestas: 1. Cuando sean orgánicas, A, por comisiones permanentes de la Asamblea, B, por los ministros de Estado en virtud de autorización del Consejo de Gabinete, C, por la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, siempre que se trate de la expedición o reformas de los códigos nacionales. D, cuando el Tribunal Electoral, por el Tribunal Electoral cuando se trate de materia de su competencia. Numeral 2. Cuando sean ordinarias, A, por cualquier miembro de la Asamblea Nacional, B, por los ministros de Estado en virtud de autorización del Consejo de Gabinete, C, por los presidentes de los consejos provinciales con autorización del Consejo Provincial. Todos los funcionarios antes mencionados tendrán derecho a voz en las sesiones de la Asamblea Nacional. En el caso de los presidentes de los consejos provinciales y de los magistrados del Tribunal Electoral, tendrán derecho a voz cuando se trate de proyectos de leyes presentados por ellos. Las leyes orgánicas necesitan para su expedición el voto favorable en segundo y tercer debates de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Las ordinarias solo requerirán la aprobación de la mayoría de los diputados asistentes a las sesiones correspondientes. Y comienzo por este último párrafo. La ley 462 es una ley orgánica. Esa ley tendrá que ser aprobada, dice este párrafo del artículo 165. Necesitan para su expedición el voto favorable en segundo y tercer debates de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Mayoría absoluta, ¿cuál es? 36 votos o más. Las otras, las leyes ordinarias, podrán ser aprobadas por la mayoría, le dicen también mayoría simple, de los presentes en el pleno al momento que se va a votar. Entonces, veo que ayer, por ejemplo, un segundo que pude ver, el diputado, por ejemplo, un diputado del cual yo tengo la mejor opinión, porque además de ser joven, además de ser la primera vez que llega a la Asamblea, se nota que es un estudiante, que es un diputado que se ha tomado al 100% su labor. Pero lo veo con un patinazo. Pisó una cáscara. ¿Por qué? Porque la dirigencia de los educadores está acudiendo a la Asamblea bajo la idea que le han proyectado a algunos diputados de que vengan acá a la Asamblea para que hagamos la mesa del diálogo sobre su problema y vamos a resolver para que regresen a clases. Y dice el diputado José Pérez Barbomi, del que yo tengo la mejor opinión, es que los educadores que fueron a mi despacho dicen que si no resolvemos esto y no abrimos la mesa del diálogo, no van a entregar las notas del primer trimestre. Diputado, los educadores no van a entregar la nota del primer trimestre porque no la tienen. Porque no dieron clase, diputado, no caigan en la trampa. No caiga en esa trampa, diputado Pérez Barboni. Y está bien que los reciba, pero no se haga eco de lo que le dicen, porque ellos no le van a entregar las notas al director y el director al Meduca porque no las tienen, y no las tienen porque no han dado clase. Si el primer trimestre se perdió. Entonces,
esto se lo digo al diputado Pérez Barboni porque dijo eso en el Pleno, pero oigo a otros diputados también cayendo en el mismo vicio. Un diputado por su propia cuenta no puede proponer derogar o modificar la ley de la Caja de Seguro Social, la 462, porque es una ley orgánica. Y les repito, las leyes orgánicas pueden ser propuestas por las comisiones permanentes de la Asamblea, por los ministros de Estado en virtud de autorización del Consejo de Gabinete. En este caso son esos dos, porque la Corte y el Tribunal Electoral no tienen nada que ver con la 462. Pero esos son los que pueden proponer leyes orgánicas. No un diputado a título individual. Y eso es una válvula una válvula de seguridad que pone la Constitución. ¿Para qué? Para evitar que cada vez que un diputado le da la gana de crear un ministerio o de modificar la ley que crea un ministerio, lo haga. Por ejemplo. Entonces, no caigan en la trampa esa. Yo no les cuestiono que reciban a los dirigentes de los educadores, y eso es parte de la labor de los diputados, recibir a los diferentes grupos de la sociedad que van a la Asamblea como caja de resonancia a llevarles sus problemas. Listo, no pasa nada. Pero no caigan en la trampa, ni en la demagogia de pretender generar una expectativa que no es cierta, que constitucionalmente no procede. Y no se dejen engañar con la historia de las notas del primer trimestre. No hay notas del primer trimestre en el sector público, porque no dieron clases en el primer trimestre. La escuela particular tiene todas las notas del primer trimestre, sí, ya comenzaron el segundo trimestre. Y por ahí alguna que otra escuela pública donde no han llegado a paralizar total, a lo mejor tendrán algunas notas. Pero el chantaje de las notas, ¿saben cuál es al final? No es la ley 462, amigo oyente. El chantaje de no entrego las notas del primer trimestre, que no las tienen porque no han dado clase, es, si quieren las notas del primer trimestre, me tienen que pagar los días que no he trabajado. Eso es para que estemos claros. Y los diputados no pueden caer en esa trampa, porque además los diputados no son quienes pueden resolver el problema de que a los educadores les paguen o no les paguen. Ese es un tema administrativo que compete única y exclusivamente al órgano ejecutivo a través del Ministerio de Educación. Los diputados en eso no tienen nada que ver. Fíjense que más tendría que ver la Corte Suprema de Justicia. Porque si unos diputados, que entiendo que lo han hecho, han recurrido ante la Corte para demandar la decisión administrativa del no pago, ahí entonces sí es verdad que hay que esperar qué dice la Corte, si es legal o no, que no se les pague porque no han trabajado. Pero esa historieta de que no entrego las notas, que reitero una vez más, no las pueden entregar porque no las tienen, porque no han trabajado, se reduce a páguenme los 2 meses que no me han pagado. Y hasta ahora, hasta donde puedo saber, ya hay escuelas que están restablecidas a muchísimo más del 50%, porque ya saben que no les van a pagar. Salvo que la Corte dijera otra cosa, y ahí sí nos volvimos locos todos. Porque yo no entendería cómo la Corte puede emitir un fallo diciendo que les paguen si no han trabajado. Eso no lo entendería. Pero bueno, no nos olvidemos que estamos en Panamá. No podemos caer como sociedad, y menos aún los diputados, en ese chantaje falso. Si no me entregan las notas, no nos sentamos a dialogar. Si no entregamos las notas, si no nos sentamos a dialogar. No entregamos las notas si no hablamos de la derogatoria de la ley 462. Falso, porque no las tienen, y no las tienen porque no lo han trabajado. Si no han trabajado, no han puesto pruebas al estudiante para tener notas. Que cuando regresamos, entonces cuando regresamos, esa es otra discusión. Porque lo que se les ha dicho, vayan a trabajar y después seguimos hablando. Mientras no vayan a trabajar, no hay nada de qué hablar. Sería un error, y va a ser un error en el que están incurriendo varios diputados,
Por eso me sorprendió escuchar al diputado Pérez Barboni con ese argumento, haciéndose eco de los educadores. Porque no hay forma de justificar pagar lo que no se ha hecho. Y ojo, que el Meduca todavía no ha hablado de la reformulación del calendario escolar. Porque yo asumo que todas esas escuelas públicas que no han dado clases darán clases hasta enero o febrero. Asumo. Porque mentira que ahora van a pasar el segundo trimestre. Tienen que empezar por donde no han comenzado. Tengamos cuidado, amigos oyentes. Yo no discuto ni cuestiono el que haya sectores que reclamen revisar la ley 462 o derogarla. Ese es el derecho que ellos tienen. Pero no vengan con la mentira de que no vamos a entregar las notas que no tienen, porque no lo han trabajado, si no nos sentamos a dialogar. Esto fue El Profe Opina en Panamá en Directo. Son las 6:52 de la mañana. ¿Usted vio el trino del diputado, colega del señor Barboni, ¿cómo se llama él? De la bancada Seguimos. Cedeño. Cedeño. ¿Usted vio lo que publicó él? No, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Usted sabe que ayer se presentaron 2 anteproyectos de ley con respecto a la 462. Uno por parte, entiendo, Cristiano Adames, y otro por parte del señor Jairo Salazar Bolota. Ernesto Cedeño responde de la siguiente forma. Dice, he leído los 2 anteproyectos de revocatoria de la ley 462 de la Caja del Seguro Social, que presentaron 2 diputados diferentes de la misma bancada. Y digo, creo que fue hecho por la misma persona. Solo cambian en uno el considerando y el título, pero todos los artículos son los mismos. Algo inexplicable. La misma normativa repetida 2 veces. A mi juicio, lo presentado no procede. Por un lado, tiene un artículo con vicios de inconstitucionalidad en lo referente a los que pueden hacer una normativa en proyecto de ley, y por otro lado, si se avala como se presentó, no entraría el dinero adicional que el Estado se obligó a aportar en la 462, ni el aporte adicional que quedó obligada en la empresa privada, etc. Lo leí y no creía lo que estaba leyendo. Toda norma es perfectible, pero la modificación debe ser mejor que lo que se pretende reformar. O sea, que el show, Es un show. según lo que usted acaba de leer del diputado Cedeño, es un show. Es un show. Lo presentado por Jairo Salazar y Cristiano Adames allá. A ver, a mí A lo de la generar, asamblea... perdón, Cristi, es que lo único que yo cuestiono aquí, para escuchar a Cristi, es generar una falsa expectativa, Gonzalo. Es falso lo que no pueden hacerlo así. Pero bueno, ¿qué dice Cristi? No, que a mí, a ver, la Asamblea Legislativa de Panamá es cada día más una especie de vergüenza nacional. Pero con el tema del PRD y lo que está haciendo el PRD, yo como me falté los últimos días desde la toma de la elección del presidente, uno se está dando cuenta, o por lo menos yo me estoy dando cuenta, haciendo toda una lectura de lo que ha venido pasando en los últimos meses, es que, en mi opinión, lo que hay es una idea de crear la mayor cantidad de caos en el país. Y yo creo que en este momento el PRD, en contubernio con otro sector de la Asamblea Legislativa que tiene otro interés bien particular, lo que busca es crear una falsa expectativa, una expectativa de caos, una expectativa de crisis. Y es por eso que a mí todo lo que pasó el día de la toma de posesión de la Asamblea Legislativa, uno, me tocaba a mí aplaudir un poco a Vamos, porque yo le he sido muy crítica a Vamos en los últimos meses, y tengo que decir que Vamos ese día cumplió lo que yo creo que era su mandato real, y lo hizo de una manera inteligente, porque nada les servía. Yo sé que había una posición encontrada de ciertos diputados, nada les servía a ellos enfrascarse en decir nosotros no vamos a hablar con otros grupos, así no es como funciona la democracia, así no es como funciona el sistema, y los tengo que aplaudir, porque yo creo que la señora Shirley fuese la presidenta de la Asamblea Legislativa hubiese sido
O sea, no era aceptable para la sociedad. Pero más allá de esto, cuando uno ve lo que está ocurriendo y la ligereza con la que los diputados están tomando los casos, están tomando los problemas reales que tiene la población, y estoy hablando de los diputados del PRD y cierto otro sector, te das cuenta que lo que hay es un intento para mí real de tratar de crear caos y expectativa de crisis. Hay un tema, profesor, hablando de lo que intenta el PRD generar en esta vuelta, ¿no? Ya como una oposición férrea, según ellos mismos se han llamado. ¿Qué puede pensar, digamos, el miembro del PRD de base con lo que está pasando? A una consecuencia y una consecución de hechos. La primera derrota del 5 de mayo, catastrófica, frente a la alcaldía de Panamá, la alcaldía de San Miguelito, la alcaldía de Colón y la presidencia de la República. Todo se pierde. Y además se pierde de manera grotesca. Se llega a la Asamblea Nacional, se hace un pacto con el Ejecutivo diciendo que uno es de oposición, y ayer se conoció que 2 diputados se van a los golpes. Le hago una pregunta. ¿Qué puede pensar el miembro del PRD que cree en la institución, que cree en el partido, que es un declive de la toda política, culpa de quienes dirigen el PRD? Por supuesto. En mi opinión, los miembros del PRD, yo conozco a mucha gente del PRD y tengo amistades dentro del PRD, ellos han llegado a una conclusión ya, creo yo. Mover a la dirigencia, esta que tiene el PRD actualmente, es difícil para no decir imposible. Difícil para no decir imposible. Cristi, usted estaba ahí, me acuerdo, ¿no? Cuando transmitimos, usted estaba en la prensa y yo allá donde le iban a robar la plata a Flor. Exactamente. Yo me Allá acuerdo en el clarito de eso. gimnasio, en la arena Roberto Durán, antes del gimnasio Nuevo Panamá. Cuando ganó la ola azul, que teóricamente la lideraba Juan Carlos Navarro. Y asume la Secretaría General, ¿no? Del PRD. Sí. ¿Usted no se Sí, sí, acuerda, sí. Karen, en sus 50 Es que, años de lo, cobertura? lo que pasa es que, no, es que me confunde porque 2 candidaturas hicieron lo mismo. No. Sí, la candidatura de Martín también, el Team Martín, Sí, acuérdense. pero no, espérese, Y la no, ola no, azul. pero usted está hablando de las elecciones nacionales. Ajá. Estamos hablando del No, no. Congreso Nacional del PRD en la arena Roberto Durán. Yo estaba ahí. Por Elección de primera delegados. vez, para que usted sepa, por primera vez en la historia del PRD, una nómina se llevaba el 100% de los Sí, puestos. me acuerdo. Ya me Eso acuerdo, era nunca antes visto. ya me acuerdo. Allí, señor Gonzalo, comenzó la debacle del PRD que estamos viendo en las elecciones, con Navarro de candidato, en las elecciones, con Cortizo de candidato y presidente de la República, y en las elecciones con Carrizo de candidato. Y lo que estamos viendo. Esa vez comenzó lo que estamos viendo ahora. La dirigencia del PRD, la dirección del partido quedó cooptada. Quedó cooptada. Y el diario La Prensa, en aquel momento, publicó una, creo que eso le llaman crónica, ¿no? Sí. Fue una crónica. De que el periodista, él o los periodistas de la prensa, estaba el señor Benicio Robinson en un punto del gimnasio, los dirigentes provinciales llegaban, hablaban con él, los dirigentes provinciales iban a un baño y quedaba todo resuelto. Según la crónica publicada por el Pero es que diario. cuando Gonzalo se hace la pregunta, ¿qué pensarán las bases? Sí. El común del partido. Sí, claro. Es lo que acaba de decir el profesor. Y yo quiero sumarle un poco a esto, qué es lo que estaba pasando y qué es lo que se decía en esa época. Que esa ola estuvo, pues obviamente, patrocinada, o la figura detrás era Benicio Robinson, que en esa Es época correcto. estaba el gobierno de Ricardo Martinelli. Y el rumor era, y creo que se publicó bastante de esto, era que había un contubernio o una muy buena relación entre
Benicio Robinson en esa época y el presidente Ricardo Martinelli. Que si también vemos cómo es lo que venía haciendo Ricardo Martinelli con los otros partidos de oposición en ese momento, es cuando pasaron los famosos tránsfugas, cuando cambiaron también a los dirigentes del Molirena para tomarse el partido. Hubo un intento de desinstitucionalizar o debilitar a los otros partidos en la era de Ricardo Martinelli. Y eso fue lo que ocurrió en el PRD y nosotros hoy, ese fue el principio del fin del PRD tradicional. En la nómina opuesta estaba, creo que Sánchez Cárdenas. No, ellos eran la dirigencia de salida. Y Michel Doña y Sánchez Cárdenas, que prácticamente no los dejaron hablar cuando fueron a hacer uso de la palabra. Exactamente, que estaban tratando o de reelegir, pero esa era la otra, que estaban vestidos de blanco, me acuerdo. Entonces, Balbina Herrera, todo este otro grupo de los dirigentes viejos, que es cuando viene el cambio de Tim Navarro, que siempre se le achacó a este grupo que tenía muy buena relación, y creo que hubo una reunión entre Benicio Robinson y sectores de ese momento del gobierno. Entonces, ahí es donde tú ves, y yo siempre he dicho que uno de los grandes problemas que nosotros hemos tenido desde ese momento hasta ahora, que pasó también con el tema de la Asamblea y los tránsfugas, fue la desinstitucionalización del PRD, que era un partido institucional, que era un buen contrapeso para la política panameña, porque era el partido, en mi opinión, más desarrollado y más disciplinado. Desde entonces, lo que quedó ahí fueron una serie de varones, como los digo, que no necesariamente responden a una ideología particular, sino a intereses individuales, que es lo que vemos hoy. Claro, pero Icar dice algo que es verdad. El hombre o mujer de base está de acuerdo con lo que dice el profe. Pero esto es una suma, Icar, de tal vez la decepción que tiene ese hombre o mujer que cree en el partido. Yo creo que la dirigencia no está viendo es que a futuro cómo va a lograr los votos necesarios para tener un nuevo presidente. Ese hombre o mujer de base está ahora mismo desempleado. Ya lo votó el gobierno. Él está pensando en cómo buscar ingresos. Lo que pasa es que yo no creo, y ahí difiere usted, yo no creo que todo PRD está ligado a trabajar en el gobierno. Creo que hay PRD que no. En las 3 últimas elecciones, profe y Cristi, la misma membresía del partido no votó por el candidato. Por supuesto. No votó por el candidato. Eso es una realidad. Yo estoy de acuerdo con usted, pero el tema es ver, porque el PRD, a mí como partido político en lo particular, no me genera ningún tipo de confianza o de cercanía. Pero no puedo negar la importancia que tiene dentro de la historia política del país. Sí, una realidad política. Obvio, es una realidad. O sea, es el partido más grande de Panamá y tiene un contexto interesante. Ahora bien, la realidad de hoy del PRD es ver cómo se va hundiendo poco a poco. Pero sí, no, Gonzalo, porque yo creo que aquí hay dos cosas que son distintas y la lectura tiene que ser distinta. Cuando uno ve cómo vota la gente, y en Panamá eso ha sido el caso, es la razón por la que yo creo que gana la oposición todos los años. La gente es más responsable y castiga más con su voto, al voto a la presidencia. Yo creo que como la presidencia es más lejos y la gente ve que su voto influye mucho menos en lo que puede actuar, tú te das cuenta que hay una división muy clara en cómo la gente vota para presidente y cómo la gente vota para diputado. ¿Por qué lo digo y por qué creo que es importante? Porque el PRD, por un lado, necesita y quiere volver a llegar al gobierno y eso es una estrategia que ellos van a tener que replantearse y yo creo que ellos piensan que la manera de llegar de vuelta a la presidencia es crear la mayor cantidad de caos posible. Pero la otra línea de pensamiento que yo creo que va de acuerdo a la gente que hoy maneja el PRD es los cargos para diputados. Por esa la razón en la que nosotros nunca hemos pensado que Benicio Robinson quiere llegar a ser presidente de la República. Eso nunca lo que ha planteado. Pero esos cargos para diputados sí dependen mucho de los nombramientos en la Asamblea Legislativa. Correcto. Y gran parte del capital político que tienen estos diputados que están velando por su propio interés. Entonces yo creo que hay dos lecturas distintas. ¿Qué están haciendo ellos como estrategia para la presidencia? Pero yo creo que... Porque en base a eso montan una plataforma que el que los venga a adversar necesita una maleta de plata igual o superior a la de esos contratos. Sí, imagínate, si solamente Gonzalo hace con asomar su nariz, con una intención política en su circuito, ya automáticamente, o sea, ya el diputado del área, junto con el representante, que son los gamonales del área, ellos saben perfectamente quién es, quién te financia, qué buscas de salida. ¿Por qué? Porque acuérdate que ellos tienen también los
promotores de deporte y promotores culturales en los circuitos. Claro. No, yo lo digo, yo lo traslado y tal vez mi opinión es mucho más filosófica, mucho más humanista sobre a lo que ha llegado el PRD, ¿no? La figura del PRD hoy en día, cómo está vista, cómo ha quedado siendo el PRD un partido de tradición y con un historial político en el país. ¿A dónde ha llegado? A la miseria ética o moral que estamos viendo en la actualidad de esa tolda. Que entendería yo, hay quienes todavía creen, al menos en las bases, si es que todavía existen, del PRD. No. Sí, Las bases existen. Ellos se acuerdan de las las bases bases, filosóficas. no. Filosóficas Ellos se acuerdan de las bases cuando tienen Por eso. los quilombos que arman. No, pero digo, de las bases Pero filosóficas. es que se les está olvidando dos cosas. Uno, los contratos de la Asamblea. Y dos, el subsidio electoral al partido. Que con todo y lo maltrecho que salió el PRD, por ahí debe estar cuánto reciben el subsidio producto de las elecciones que acaban de pasar. Eso se vuelve en un trofeo porque con ese subsidio también, porque además pagan bien, la verdad es que los PRD pagan bien a su gente. Usted una vez salió por ahí en una de estas publicaciones digitales, fulanito gana 3.000, menganito gana 5.000. Pero la directiva de los partidos. Claro, y en la sí. parte administrativa del partido. Sí. Entonces, toda esa gente son operadores políticos, Gonzalo. Y esos operadores claro. políticos garantizan el voto de los delegados, garantizan el voto de las bases para cuando hay que elegir los delegados, para cuando hay que elegir a los CDN, Y se para cuando hay transforman que elegir a los también, oyentes. profe, y se transforman también en cuartel de invierno. Pero total. Bueno, ya están empezando a salir los PRD. Aquí me escribe uno, me dice, buenos días, Gonzalo. Una cosa es hoy, otra cosa son los dos gobiernos PRD, el del Toro y el de Martín. En la era democrática han sido los mejores gobiernos del país, por encima de los tres panameñistas y el de Ricardo. Obvio, es PRD. En números ¿Cómo fríos. es el asunto? Obvio, es PRD. Una cosa es hoy y otra cosa son los dos gobiernos PRD, el del Toro y el de Martín. En la era democrática han sido los mejores gobiernos del país por encima de los tres panameñistas y el de Ricardo. De seguro tuvo un puesto en el que... No, buen pero puestazo en el gobierno, eso obvio. Económicamente hablando, obvio. el gobierno de Martín ha sido el más responsable. No, sí, aquí tampoco Si fueron gobiernos tan buenos, ¿por qué no lograron la reelección? No, yo sé. No No me hagas. Porque no se Dígale puede. al oyente eso. Si fueron tan buenos, y yo sí creo que sí hicieron algunas ejecutorias de gobierno buenas, ¿por qué no lograron la reelección? Bueno, pero ahí hay dos cosas que son ciertas de lo que dice el oyente. Uno, antes de Ricardo Martinelli, el presidente con quien mejor aceptación había salido del cargo, cuando uno revisa las encuestas para atrás, había sido el gobierno del Toro, que fue el único que no salía, porque todos de la era democrática salieron con menos negativo en aprobación. Yo creo que el Toro, antes de Ricardo Martinelli, que fue el que más alto salió con aprobación, No. había sido el Toro, que por lo menos no salió en negativo. No, señora. Lamento decirle que no. Todos salieron... No fue No, en señor. Dara salió sumamente Y Pérez Valladares no salió menos golpeado. No. Esta fue una nota que se hizo en la prensa, me No, acuerdo. bueno, cuando la se prensa no es para que sea atrás. infalible, Cristi, pero No, por eso se revisó para atrás las encuestas y fue el Toro Toro el que recibió, mejor... Cristi, Toro recibió 2 derrotas consecutivas. La reforma a la Constitución, 1, y 2, no logran la reelección con el candidato que fue Martín Torrijos, y yo sé de paso. Y la otra cosa que yo tengo que decir, en números, que salió sumamente impopular, en números fríos, la gestión económica de Martín Torrijos fue superior a la de los gobiernos anteriores y sentó las bases para el crecimiento económico que nosotros después vimos en la era de Ricardo Martinelli. Entonces, esas son dos cosas que... Pero, Cristi, a pesar de ello, el electorado no entró en esa disquisición de qué buena gestión económica hizo, como en efecto la hizo porque entregó números en negro a la siguiente administración que fue de Martinelli. Como efectivamente Pérez Valladares modificó el modelo económico del Estado panameño con la privatización. Pero el elector los castigó igual. Bueno, pero igual que a los Pero panameñistas. Ricardo Martinelli se fue casi con el 60% de aprobación y no Y logró los la reelección. castigó. Así es. Claro, pero no. Pero Oye, ¿qué cierre de campaña? Como el Gataño. ¿Se acuerda? Sí. Sí. Apoteósico. Oiga, apoteósico. Una mire, cosa increíble. interrumpo un momento, noticia de última hora. Desde Colombia acaba de renunciar Laura Sarabia, canciller de La la canciller. República. Una carta diciéndole al presidente Gustavo Petro: presidente, no estoy de acuerdo con lo que has hecho en los últimos días. Hay un tema con los pasaportes. Yo mejor me voy antes de que este barco se siga hundiendo.
O sea, agárrate la brocha el que yo me tercer llevo a la escalera. canciller que sale, ¿no? Wow. Eso no es nada. Aquí hubo una gestión que tuvo 4 ministros de educación. De hecho, hay uno que casualmente está en audiencia, en juicio, ¿no? El tema de Sí. el tema de la fibra de vidrio. Sí. Ah, no, pero aquí usted le gusta la vaina. Aquí me dice el señor del PRD, dice, el Toro estaba emputado porque no le aprobaron la reelección y no apoyó a Martín Torrijos. Y Martín Torrijos no apoyó a Balbina. Oye, Eso son esa interioridades intriga... Mira, Bueno, pero la pregunta es... Nosotros vemos los resultados Está bien, finales, está bien. no las trapizotas de ellos. Esas intrigas, pasión y romance siempre se ha dado en el PRD. Y puñaladas traperas y acuerdos de recámara. Siempre se han dado en el PRD. Siempre, así que eso... Ese es problema de ellos, Sí, eso no es exacto. problema nuestro. Nosotros Exacto. vemos los resultados finales. Ujú. Los resultados finales es que perdieron. Ningún gobierno, por más bueno que haya sido, ha logrado la reelección. Pero será porque la gente no le gusta el tema de la reelección, más allá de que puedan No, aprobar pero es una que no, gestión, ojo. No hay ningún presidente que se reelija porque no lo puede hacer. un partido. Ningún grupo político, Claro. partido en gobierno ha logrado reelegirse. Pero Ninguno. yo sí creo que en Panamá hay algo de eso. Y esto aquí no tengo una evidencia clara, pero a mí, en mi impresión, sobre todo cuando cuando yo lo vi en la campaña del 2014, yo creo que en Panamá hay un rechazo, tal vez por nuestra naturaleza de cuando pasó la dictadura, yo creo que en Panamá hay un rechazo a que un gobierno pase dos veces, dos periodos completos. Y por ejemplo, a mí me parece que donde se termina de caer la candidatura de José Domingo Arias en la campaña del 2014, cuando se nombra, a pesar de que en ese momento el presidente Ricardo Martinelli era el presidente creo que más popular que nosotros habíamos tenido en Era Democracia hasta ese punto, es cuando se nombra de vice a Marta Linares de Yo Martinelli. estoy de acuerdo con usted 100%. Yo creo que ahí se termina de caer la candidatura de José Domingo Arias. Yo creo que en Panamá hay un rechazo instintivo, natural, al tema de que un partido, porque como no hay reelección de los presidentes, se quede dos veces en el poder. Hasta el momento a mí me parece que sí hay algo de eso en el ADN panameño. Yo estoy de acuerdo con usted. Para mí el tema de Marta de Martinelli como mancuerna de Mimito fue lo que hundió esa candidatura. Para mí, sí, para mí también. Oiga, yo lo vi votando, ¿y en dónde fue? En San Agustín, en la cobertura del año pasado. ¿A Mimito? Ajá, me acuerdo. Dilo, oye. Hay figuras políticas que son como con esta Halley, ¿no? No, yo lo vi y me acordé del jingle y comencé a cantárselo. Tenemos ¿te llamada. acuerdas? Buenos Sí, me acuerdo, días. claro. Hola, buenos días. Hola, buen día. Cuéntenos. Sí, un comentario directamente con la joven Cristi. O sea, en el análisis que ella plantea, coincidimos bastante, me identifico, yo soy PRD, y ella plantea de que, bueno, una de las estrategias del PRD, crear el caos, identifica plenamente al partido. Pero seguidamente dice, hay otra facción, pero la otra facción no la identifica. Debemos usted tener balance. Identifica al PRD, identifique la otra facción política. Me parece que es lo correcto. Bueno. Buen día. Buen día. Pero fácil. Profe, en la contienda, cuando la señora Balbina Herrera estaba buscando a su fórmula, de que tiene que ser joven, empresario, exitoso, ya venían las primarias. Y ya venían lamiéndose las heridas, profe, me equivoco. Y Navarro le dijo, le doy hasta tal fecha para que me llame y me nombre candidato a su Yo a nunca vicepresidente. entendí ese episodio, nunca lo entendí. Y eso, ahí empezó las puñas. Eso fue un durmiendo con el enemigo, prácticamente. Y entre los dos se dieron, y él lo sabe perfectamente porque ahí sale la famosa frase, fuego amigo. Fuego amigo. Y entonces, uno se cargó al otro, otro se cargó al otro, perdieron la contienda. Y les tocó entonces ir a Navarro a la cabeza de la siguiente quinquenio y también no votaron por él. Su propia gente. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí está dentro. Eso Iker, ¿por qué Melissa insiste en llevarnos ¿A dónde? a la emisora de Pedro Tuco y Nilsa Polo? Pero es que eso es bueno, profe. La gente le gusta que le mande. Mira lo que me manda, que le manda un oyente. Ajá. Hola, necesito un SOS. Por favor, decir que Gabriel Escobar debe llamar a su esposa de manera urgente. Tiene el celular apagado y debe regresar al aeropuerto. Y Gabriel Escobar escucha a Camilla. Que no sé, pero ella me manda esto, que un oyente se lo manda. Que No, quiere señor que lo Escobar, lea. llame. Lo tiene apagado, el celular apagado. ¿Qué es eso?
Ella insiste en llevarnos a la emisora de Pedro Tuco. Y que mamá nos espere con 2 caballos que llevo en cargo, encomienda. Y Oiga. entonces le pega ahí abajo. Ayer, ¿usted vio el impacto que tenía la entrevista del presidente de la Asamblea en redes? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Está volando. Muchos comentarios. Está volando. Muchos Me la comentarios, compartieron sí. ayer 2 personas y hoy veo que tiene 24.000 reproducciones, ¿no? Sí, por Dios. La entrevista que tuvimos aquí. Sí, menos uno de los clips en Instagram se ve. Ah, en Instagram. Ah, claro. Ajá. Claro. Gonzalo, los números hablan. Ya, punto. Los números hablan. Se moleste. ¿Y qué es lo que hablan? Los números hablan por nosotros. Oye, pero profesor, por favor, eso es así. Hay niveles, hay niveles. Ya, y la gente lo entiende, oye. Bueno, Hay nosotros niveles, hay niveles. ¿Es verdad, cumplimos. Poncho? Cumplimos. Yo lo que sí sé, El señor tiene un reto muy grande. Sí. bueno, pero yo ¿Y lo que- adivina qué dijo? Que no se va a reelegir. ¿A dónde? ¿Como presidente de la Asamblea? Ajá, exactamente. Ah, ok. Allá en otro lado dijo. Bueno, pero eso no lo determina él. No. Él dijo que no. Aquí dice, recuerden que Balbina tumba a Navarro y por eso el PRD no repite. Acuérdese que en los Andes, en una actividad, cuando Balbina dijo y vamos todos unidos a apoyar a Navarro, y después que he decidido, voy. Y entonces, 2 candidaturas ahí. Ahí empezó todo. Primero un respaldo abierto que te voy a apoyar para que sea presidente y luego dije que no, decidí y voy a tirarme también. Ahí empezó toda la debacle ellos entero. Porque ahí estaba el Team Martín, la Ola Azul y todas esas cosas que ellos, esa parafernalia política interna de los partidos. yo me voy a Entonces, meter, combinación. yo me voy a meter en aguas profundas, profesor. Pero yo sé que usted me va a cascar con Cascar. todo. Poppy Varela. Hoy presenté en el Pleno de la Asamblea un anteproyecto que instituye la dramatización de la Semana Santa viviente y crea su patronato. Y yo Tú me estás jodiendo. leo la vaina. Estamos hablando de cosas serias. Leo que la no me vaina interesan. y yo no puedo creer que el primer día de legislatura viene Poppy Varela a presentar esto. Y dice, Ujú, la Semana Santa viviente de PC ujú, es una de las tradiciones religiosas y culturales más emblemáticas de Panamá. ujú. Yo no sé si sea así. ¿Y la norma qué va a hacer? Con la creación de este patronato buscamos incentivar el turismo interno y el desarrollo económico de nuestros pueblos en el interior Pero para del crear un país. patronato hay que presentar un proyecto de ley. O Yo sea, no lo sé. O sea, yo lo que estoy diciendo es, yo sé que Me imagino porque entonces le buscan la plata en el presupuesto. para- usted ha dicho que la Semana Santa, al menos en la ciudad de Panamá, en el casco antiguo, genera una cantidad de pero no se ha presentado un proyecto de ley. Yo lo sé. Ninguno. Yo lo que quiero decir es esto viable? ¿Es esto necesario? Ay, Dios mío. Gonzalo, Eso ni sinceras. quita ni pone rey. Sinceras. Eso no da nada. Sí. Esa es gana de Ahora, perder que lo papel puede proponer, y tinta de la Que lo impresora. puede proponer, lo puede proponer. Que se lo pueden aprobar, se lo pueden aprobar. Eso Oye, es. se aprobaron el día de la embojábano, el día de la cutarra y el día del bofe y la pajarilla, por el amor de Dios. Porque es la calidad de diputados que uno elige allá en esa asamblea. Pero yo creo que es un invento suyo. ¿Mío? Sí. ¿Usted cree que es mío? Sí. Casquelo, ¿cómo casquelo? ¿Usted Es un cree que invento de- Poppy Varela no se tomó el tiempo de presentar este No, proyecto de no ley? lo creo. No lo creo. Y profe, le mandan saludos aquí, ya que estamos con Pedro Tuco y el Zapolo. Dice, fuego amigo en sintonía. Abrazos al profe, saludos al popular Vomitín. ¿Quién Hasta es? lo malapava. ¿Quién manda saludos? Mi amigo Arito Rosemena, Ah, que saluda a Vomitín. Oiga, Dice, eso lo que denota es que no hay temas importantes. No, sí hay temas importantes. No, o que no lo quieren enfrentar. Por supuesto. O que no lo quieren enfrentar. Porque Oye, proponer que hablan de- una ley de mire. un patronato de la Semana Santa, no. yo lo voy a decir, pero yo no sé si es cierto. Dice que hubo un proyecto, dice, lo de Poppy es leve. El proyecto del pollito en Chiriquí, si era la cabose, era de Denis del pollito. Bueno, ayer se presentaron varios. Aquí tienen la Ujú. derogación de la ley 462, Ajá. que regula el uso de la inteligencia artificial, el que instituye la dramatización de la Semana Santa viviente y crea su patronato, que incrementa las penas a los funcionarios públicos que cobran y no trabajan y sancionan con pena de prisión a los servidores públicos que realicen estos nombramientos, Ujú. que adopta medidas y declara de interés nacional garantizar el servicio eléctrico continuo y eficaz para pacientes electrodependientes. En materia educativa se presentó el anteproyecto que regula la organización y funcionamiento de las asociaciones de padres de familia en los centros educativos oficiales de educación básica general y la educación media de la República de Panamá.
En materia de salud, se presentó ante el Pleno Legislativo la iniciativa que adiciona un nuevo título de la Ley 276 de 2021 sobre la ubicación y gestión de puntos de recolección de residuos sólidos urbanos en zonas con alta densidad poblacional, y en tema punitivo, el que adiciona artículos al Código Penal. Esos fueron los que se Todo lo presentaron. que se presenta bien. Pero Gonzalo y usted, que son malos los dos, claro, como saben que el diputado Popi Varela cumple años hoy, ustedes hoy lo han querido ¿Y usted cómo zarandear. sabe que cumpleaños hoy? Cumpleaños. Porque esa es la Tipo. información que me llega. Que está de Cumpleaños, cumpleaños hoy. diputado. Entonces ustedes hoy quieren zarandear al señor por un patronato. No, el que de la trajo esto a la Semana mesa, Santa. el que trajo esto fue la esa fue yo Gonzalo. Es traje para la- amargarle al señor su cumpleaños. Yo traje la yo. mesa. No, Pero él papo, solo lo yo- mencionó. No, Gonzalo Pau. solamente él Yo mencionó leí, algo. yo Ajá. leí un tuit del señor de un Ya. anteproyecto de ley que en lo particular me Lo parece una único ridiculez. que busca el anteproyecto es, como dice el profe, conseguir la plata desde el presupuesto del Estado. Claro, pero si uno dice que es una ridiculez, saltan algunos a decir, es que usted no cree en la religión católica, en la Semana Santa, aquí en Panamá es importante. Gonzalo, este país tiene tantas leyes que no se cumplen. Tantas Yo leyes que estoy no de se cumplen. acuerdo. Es que hay una concepción, y aquí pasa un poco, creo yo, con la concepción de que tienen los diputados, y no solamente los diputados, sino la población de que es una ley. No sirve de nada. Yo estaba escuchando aquí la ley de garantizar, vamos a decir que tiran una ley, vamos a garantizar el flujo eléctrico a todo el país. Perfecto, tú puedes hacer esa ley, puedes aprobar esa ley. Si tú no tienes la capacidad de ejecución y tienes el plan de la política pública, de nada te sirve hacer leyes. Los diputados piensan, y es un poco como la ley que pasaron el 23, que garantiza el Producto Interno Bruto de la educación. Ajá, sí, Si una ley no tiene de dónde va a sacar la plata, cómo se va a ejecutar esos fondos, y no hay un plan de Estado que pase más allá de la asamblea que hay ese año, ese 5 años, y el Ejecutivo, no sirve de nada hacer leyes. Eso es cuando yo a veces creo que los diputados tratan de, y eso independientemente de que sea la ley, o sea, el día del almojábano. Creo que a veces ellos piensan que así pueden justificar que Claro. están haciendo algo. No, pero mira, No sé, mira, pero mira. eso requiere de Ajá. una planeación más importante con el Ejecutivo, que es Obvio. el que le toca ejecutar muchas de esas políticas públicas. Obvio. Eso no sirve. No, aquí hubo un diputado, no olvidemos, en Panamá Norte que quería crear un municipio allá y quería sacar la plata del canal. ¿Se acuerda, profe? Sí. O sea, ¿por qué? Porque tiene aspiraciones Ah. allá. Ya, eso era Sí, todo. pero Mire, eso- al parecer sí es cierto, profe. Miren, ¿Qué cosa? el Festival del Pollito. El Festival del Pollito. Ajá. Dice, el Festival del Pollito en Panamá es un evento que busca promover la avicultura, apoyar a la familia, fomentar el desarrollo económico Pero local. eso no es- Dice, promover la avicultura no es malo. obvio que no, pero el Festival del Pollito. Ese es como el festival de caballos de palito, pues, No, ¿De a mí me carne de parece palito? genial. no, de A caballos mí de me palito. parece, a mí el Festival del Pollito me parece genial. O sea, más allá de que suene, no, porque me puede parecer una buena iniciativa exactamente para incentivar el turismo en esa zona, Sí, pero para un que proyecto haya de ley, comunidad. Cristi, por Dios, un Pero proyecto eso de ley. no, pero es a lo que voy. Ajá. Eso no es un proyecto de ley. Eso, el Festival del Pollito lo habla la Junta Comunal de esa zona, se buscan patrocinadores privados, se habla con el Ministerio de Cultura y se organiza el Festival del Pollito. Me parece genial. Ahora, eso no tiene nada que estar haciendo gastando recursos legislativos del Oiga, Estado. Gasta papel, gasta tóner, gasta luz, porque hay que tirar 71 proyectos y ponérselo a los diputados en las curules para aprobar el Eso no Festival del tiene nada Pollito. que- Me parece genial que se organice el Festival del Pollito y hay mil maneras de organizar un Festival del Pollito. Ujú. Ahora, más allá de, no es sarcasmo, más allá de que el nombre suene como sarcástico, O sea, como pero pollito, gastar chicken, gallinas, recursos legislativos en esto, tiempo de los diputados, para crear una ley, me parece Es tirar plata a la basura. Punto y final. totalmente. Tirar plata a la basura, que alguien diga, no, es que hay que hacer una ley para Ahora, constituir la Semana ahora, Santa. Eso Pero- es tirar plata sí, pero, a la pero basura. si usted es la curul, yo diputado, usted diputado y se va a burlar de mi proyecto, mi proyecto del Festival del Pollito, yo no le voy a dar No, el no, voto no. a su proyecto, tampoco. Obviamente, Icar, yo estoy de acuerdo. Aprueba el También. Festival del Pollito Yo- primero. También ocurre eso. Yo estoy de acuerdo. Hay gente que. Yo estoy de acuerdo. Pero el ciudadano, que es el que le paga el sueldo a los diputados, Ujú. yo veo Ah. eso, yo digo, esto es una burla. O sea, esto es un chiste. El ciudadano que está aquí en la capital, el ciudadano que está allá en PC, que es para allá, no Sí, para pues. el circuito, va a aplaudir eso.
mi festival del pollito. Pero a lo que yo digo, pero a mí me parece una buena iniciativa, o sea, el Festival del Pollito. Yo creo que esos festivales culturales, en España hay muchísimos todos los años, hay el Festival del Pulpo, son una buena... Sí, ahora el festival es del una pulpo yo buena todos los días. iniciativa. Claro, pero eso Ay. lo puede hacer un ministerio, lo puede hacer una alcaldía. Una o sea. alcaldía. No, eso Exacto. lo tiene que hacer, eso lo tiene que hacer una mezcla. La manera en la que yo lo haría es el alcalde con el representante de corregimiento, hablan con el Ministerio de Cultura, hablan con patrocinadores privados y tratan de hacer el Festival del Pollito. Y si el Festival del Pollito es un éxito, bueno, se puede repetir el próximo Pero año y eso es una buena iniciativa para incentivar el interior del país. Genial. Pero esto no es una iniciativa legislativa de los diputados. Ese Sí. no es el trabajo del Sí. diputado. Pero en este caso, Poppy Varela, panameñista, Bueno. lanza Mire, eso. Pero retomando la entrevista de ayer con el nuevo presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, a mí me genera una expectativa el énfasis que él hace, por razones más que obvias, que se explican por sí solas, en la descentralización municipal. Yo, que no soy municipalista porque no tengo esa experiencia, pero que sí creo en eso. Yo sí creo en un sistema unitario como el que tenemos en la República de Panamá, porque el sistema panameño es unitario, que es la contraparte o el opuesto al sistema federal, donde en el sistema federal cada unidad geopolítica, que la unidad geopolítica aquí serían las provincias, tiene un nivel de autonomía para generar impuestos, para legislar, etcétera. Así funciona el sistema federal. Lo contrario es el sistema unitario, centralista, como el que tenemos en Panamá. Todo en la capital, todo se decide en la capital. Frente a eso surge la teoría de la descentralización a través de los municipios, cosa en la que yo creo al 100%, entendiendo, y nadie me llame para decirme, sí, pero los escándalos de corrupción, el riesgo de la corrupción siempre va a existir. Con el sistema centralizado, con el sistema federal, con el sistema de descentralización municipal, el riesgo de la corrupción siempre va a existir. Pero dicho eso, yo sí soy de los que cree, por ejemplo, el presupuesto que se le da al Ministerio de Educación para reparación de las escuelas, en lugar de dárselo al Meduca, se le debe dar a los municipios. Y que sean los municipios los responsables de la reparación de las escuelas. Porque no me digan ustedes que es más fácil o más complicado o menos complicado que el Meduca convoque a una licitación para levantar una pared en una escuela que el municipio lo haga. Porque el municipio conoce quiénes son los albañiles que hay en el distrito, por ejemplo. Estando completamente de acuerdo con lo que dice el profe, yo creo que hay algo que a mí sí me hizo falta con la descentralización en Panamá. Y es que antes de poder uno realmente implementar la descentralización en Panamá y dar los fondos, en Panamá se tenían, en estos municipios, en estas alcaldías, se tenían que crear las instituciones pertinentes de fiscalización y de manejo de fondos. Eso no se hizo. Bueno, es que tenemos una mala costumbre, Cristi, de poner la carreta delante de los bueyes. Y ese es un punto muy fuerte el que acabas de decir. Yo no creo que puedes entrar a desarrollar la descentralización plenamente si efectivamente no tienes los mecanismos de control y de fiscalización para disminuir el riesgo de corrupción en la utilización de esos recursos. Y administración. Y O fíjese, sea, saber administrarlos. ese comentario de Cristi lo extiende un poco más a los municipios. Yo no entiendo cómo la sociedad panameña se va a abocar dentro de muy poco tiempo, según tengo entendido, al debate que el órgano ejecutivo nos va a presentar a los panameños en cuanto a abrir la mina o cerrar la mina y cómo la abres o cómo la cierras, si no creas una instancia que genere un nivel de confianza para la fiscalización de la apertura de la mina o del cierre de la mina. Porque no es la Dirección de Recursos Minerales la que nos da confianza. Imagínense ustedes que un megaproyecto como ese desarrollo de la mina en Donoso lo supervisa la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industria. No, señor. Si nos vamos a meter en el tema, debemos meternos por la puerta grande. Y es crear, sí, bueno, sí, ¿por qué no decirlo si no es una palabra sucia? Crear una instancia burocrática
con especialistas muy bien pagados que nos garanticen a los panameños la adecuada fiscalización, ya sea de la apertura o del cierre de la mina. Pero no una dirección de recursos minerales del Ministerio de Comercio. Y ahí es algo que yo tengo que decirlo, profe, que una de las cosas que a mí me hizo falta de todo este debate y donde yo pensaba que el debate se debía haber enfocado desde el 2023 era en el tema que en Panamá, donde hay razones, no tiene la capacidad de supervisión y de fiscalización para un proyecto como este. Eso no implica que eso no se puede desarrollar. Y yo traería, para poder montar lo que yo creo que realmente se necesita para poder fiscalizar un proyecto como este, yo traería a expertos afuera que empiecen a entrenar a los panameños para que se pueda hacer. Y eso hay que dedicarle recursos. Yo creo que es la única manera de que un proyecto como este funcione. Porque sí es verdad que en este tipo de proyectos, cuando no están bien fiscalizados, pueden haber consecuencias catastróficas. Y yo desde el 23 decía, si ya el hueco está ahí, si la inversión la necesitamos y Panamá tiene que explotar sus recursos, ¿por qué nosotros no estamos enfocándonos en poder desarrollar las instituciones que aseguren la mejor fiscalización de nuestros recursos naturales y que sepan? Y el tema es el conocimiento. No podemos solamente como Estado decir, es verdad que la mina ha dedicado mucho dinero en entrenar profesionales para que trabajen para la mina. Y eso es algo que yo creo que es positivo. Pero nosotros tenemos que tener esa misma contraparte que vele por el interés de los nacionales. La mina vela por la mina. Y eso es algo que a mí sí me ha hecho falta completamente de este debate desde el 2023. Por eso, Cristi, aquí en Panamá tenemos una tara, por ejemplo, con los servicios públicos. Claro, seguimos siendo un país pequeño de extensión territorial y de poca población. El que llega a ser director de la SEP, o salió de Cable & Wireless, o salió de Tigo, o salió de Naturgy, o salió de ENSA. O cuando deja de ser director de la SEP, va y trabaja en Tigo, va y trabaja en Cable & Wireless, va a trabajar en ENSA, va a trabajar en Naturgy. Es decir, como seguimos siendo un país de poca población, se da esa tara de que el que regula a estos servicios públicos después termina trabajando en esos servicios públicos. O cuando hay que nombrar al que regula esos servicios públicos, los saca un abogado, un ingeniero, para que ocupe el cargo de regulador. Entonces, es como un círculo vicioso. Bueno, tenemos que romperlo. Y en el tema este, por ejemplo, que va a llegar de la mina, igual, o sea, crear una instancia con la suficiente independencia y buena remuneración que le pueda decir al país, esta gente está cumpliendo cabalmente con el cierre o está incumpliendo, esta gente está cumpliendo con los términos para la reapertura, porque además tienen que ser expertos. No puede ser Icar Reyes. Icar Reyes no puede ir a garantizarnos a los panameños que se está cumpliendo con lo que hay que hacer. ¿Y por qué no? Porque usted tiene nada más 50 años de ser periodista, no de ser ingeniero de minas, no de ser fiscalizador en materia de minas. Ajá. ¿Y cuándo se ha visto eso aquí? Bueno, acá ya tenemos que apuntar, Icar. Hacia allá tenemos que trabajar, llevar al Estado panameño. Pero ahí hay dos cosas. Uno, eso no pasa solamente en Panamá. Eso no es una tarea de Panamá. Eso pasa en todo el mundo y es algo muy difícil de romper con repercusiones terribles. Cuando nosotros escuchamos hablar en Estados Unidos de la epidemia del opio, de los opioides, del abuso de opioides, empezó porque quien trabajaba para la agencia que tenía que aprobar la nueva droga, la nueva medicina esta, que es la que los expertos dicen que fue la que empezó la explosión de esto a finales de los 90, cuando aprobó esa medicina, a los 2 años estaba trabajando para la farmacéutica. Y eso, por eso dicen que al final la empresa terminó comprando esa aprobación que después causó el desastre que causó. O sea, miren las repercusiones que tiene eso. Y esa persona se fue a ser el jefe de investigación de la empresa que fue señalada. Bueno, fíjese, Cristi, que en la Constitución de la República de Panamá, un tema constitucional, se le prohíbe a los diputados, fíjese esto, a nivel constitucional, para reducirlo en una línea, hacer negocios con el gobierno. Se le prohíbe. Es conflicto de interés. Por supuesto. Pero obviamente. ¿Y cuántas veces no escuchamos, Icar, ya ahora no recientemente, pero en el pasado, noticias publicadas, fulanito de tal, dueño de una emisora que es diputado, recibe, y firma contratos de publicidad con la misma asamblea? Sí, exactamente. O con instancia del órgano ejecutivo. Exactamente. Y no pasa nada. Todos están Y no felices. pasa nada. Se religen. Reídos, por Dios.
Pero ahí también hay una cosa que yo quiero regresar también al punto anterior y es la apreciación que hay para el gobierno estatal. Porque también me tocó esta última semana ver una investigación muy importante que se hizo sobre cómo funciona la contratación de servidores públicos en Chile. O sea, no voy a hablar de otros países en Europa, sino lo competitivo que es entrar los concursos de competencia para entrar al servicio público chileno. Lo difícil que es. En Panamá nosotros no tenemos eso. Ay, no. Primero, No. Cristian, en Panamá usted pega pancarta, arenga, Es que y nos busca está los comparando votos con y el ya, rey de- me no, nombra, punto. Nos se está acabó. comparando con el rey de No. América, Por pues. Dios. no, pero no solamente, hay muchas, incluso en otros países como Perú, también son sumamente competitivos los puestos de entrada al servicio público, porque hay cierto honor en ir al servicio público porque se entiende, o entre comillas, que la gente que logra pasar estos exámenes es la gente más calificada para estos exámenes. Y se nombran, siempre en la burocracia, siempre hay cargos que son políticos, que llega el gobierno y los pone, pero se crea en las partes, sobre todo medias, personas que pueden hacer carreras y que son las personas más adecuadas para sus puestos. Yo no digo que en Panamá, en el gobierno, no hay gente que es muy buena en su trabajo, pero la concepción que nosotros tenemos del empleo público no es ese. No. Y yo creo que eso depende mucho de la capacidad que Panamá tiene de poder dar servicios públicos. Y si sigue nombrando lo que decimos, que gran parte del poder de los diputados viene por la cantidad de personas que pueden nombrar, no solamente en la Asamblea Legislativa, sino cuando llega el nuevo gobierno que los diputados le pasan al ministro, aquí está toda la gente que necesito que me nombres en X o Y ministerio. Eso después tiene una repercusión directa en la capacidad de servicios que el Estado puede brindarle a los panameños. Y hagamos el ejercicio ahora mismo, profe Gonzalo. Váyase a una ventanilla en estos momentos de una institución y están con la bolsita ahí llena de manteca desayunando. Oiga, pero espérate. Yo les conté a ustedes mi odisea en la alcaldía de Panamá. ¿Ya arregló el...? No, ya terminé. Ah. Y copia de la cédula. Yo, coño, pero no me jodas. ¿Por qué necesitas copia de mi cédula si tú la tienes en los registros que tienes aquí en la alcaldía? Y aquí no sacamos copia. Tiene que ir a la esquina Y ya. tienes que ir a la esquina. Vaya allá enfrente. Sacan porque copia. la rebusca es completa. Vaya allá enfrente. Cuidado. Tiene que ser copia al tamaño. No puede ser. Porque ustedes a veces uno saca copia y no sabe ahí. Y sabe la copia de la cédula grande. Al tamaño al 100%. Digo, ¿y qué hace la diferencia? Cédula es cédula. Bueno, eso es lo que dice la norma. ¿Qué? La norma no dice eso. Y después No me jodas. de ambos lados. Y entonces, pero logró sacar el... No, terminé el trámite. Me tomó 3 semanas el trámite en la alcaldía. ¿Cuál fue peor, ese trámite o el de la licencia en la Chorrera? El de la licencia fue ir y venir, pero me hicieron pasar por la calle de la amargura que tenía que ir donde el chino de al lado a sacar la copia, porque si no era la copia del chino, no me terminaban el trámite. Copia de mi licencia o de mi cédula que en el ATT tienen. Tienen. Pero te piden copia de la cédula. No me jodas. Todo es una